Nunca pensaron que esta india ignorante que lloraba silenciosamente en el banquillo de los acusados era en realidad la comandante de operaciones especiales que dirigía las misiones antinarcóticos más clasificadas del ejército mexicano. Esto es lo que pasó cuando oficiales corruptos de un juzgado federal subestimaron a la mujer más letal que jamás habían visto. El aire acondicionado del Juzgado Federal de Distrito número 7 de Ciudad de México llevaba una semana funcionando mal. Era un martes de noviembre, y el calor húmedo se filtraba por las ventanas selladas del edificio de concreto y vidrio. El aroma a café rancio, sudor nervioso y desesperación jurídica impregnaba cada rincón de la sala. Sentada en el banquillo de los acusados estaba Elena Guisunaa Biniza. Para cualquier observador casual en esa sala abarrotada, parecía exactamente lo que los fiscales querían que pareciera, otra estadística más en el sistema de justicia mexicano. Llevaba un vestido de algodón sencillo que había comprado en un mercado de Oaxaca, su cabello negro recogido en una trenza tradicional zapoteca, y mantenía los ojos bajos en una postura de humildad que había perfeccionado durante meses de trabajo encubierto. Tenía 38 años, aunque su rostro sereno no mostraba el peso de las 15 misiones de combate que había dirigido en los últimos 5 años. Sus manos, dobladas tranquilamente sobre su regazo, no revelaban que habían manejado explosivos C4, rifles de asalto FX-05 Xucoatl, y habían neutralizado a más de 40 miembros de cárteles durante operaciones clasificadas en la frontera norte. Elena no estaba aquí como acusada real. Estaba aquí como la pieza central de la operación anticorrupción más compleja que el ejército mexicano había ejecutado en territorio nacional. Durante 8 meses había estado infiltrada como Elena Flores, supuestamente una activista indígena ingenua que había sido arrestada por incitar disturbios durante una protesta ficticia por derechos de tierras. Pero lo que los oficiales corruptos de este juzgado no sabían era que cada palabra que decían, cada soborno que aceptaban, cada abuso que cometían, estaba siendo documentado por el sistema de inteligencia militar más avanzado de México. A 3 metros de distancia, recargado contra la barra de separación con una sonrisa que destilaba desprecio, estaba el comandante de Policía Judicial Ricardo Salinas Vega. Salinas era un hombre corpulento de 45 años, con bigote gris y la postura arrogante de alguien que había convertido su uniforme en una licencia para el abuso. Durante los últimos 8 años, había sido la conexión principal entre el cártel de los Hermanos Unidos y el sistema judicial federal. Su trabajo era simple: identificar casos que involucraran activistas indígenas, líderes comunitarios o periodistas que amenazaran los intereses del cártel, y asegurar que esos casos terminaran con condenas ejemplares o accidentes durante la custodia. «Mírala», le murmuró Salinas al secretario de Acuerdos, un hombre más joven llamado licenciado Torres, que parecía incómodo con la situación. «Ahí está la gran revolucionaria indígena, tan callada como un ratón ahora que está frente al juez». Torres cambió de postura nerviosamente. «Comandante, el expediente dice que es solo una maestra de primaria de Juchitán. No parece peligrosa». Salinas escupió en una botella de refresco vacía que ocultaba detrás de sus documentos. «Todos parecen inofensivos hasta que empiezan a organizar marchas y hablar de derechos a NCES, STRALES. Esta india necesita aprender que en México la ley la hacemos nosotros, no los que viven en chozas». Elena escuchó cada palabra. Su oído había sido entrenado en ambientes mucho más hostiles que un húmedo juzgado de Ciudad de México. Escuchó el clic del cinturón de Salinas, el rítmico golpeteo de su bota contra el suelo y el veneno racial que emanaba de cada frase. No reaccionó. En territorio enemigo, reaccionar significaba muerte. Su abogada, una defensora de oficio, llamada doctora Patricia Morales, revisaba nerviosamente sus documentos. Patricia era una mujer honesta pero abrumada, ahogada en un mar de casos imposibles. Había intentado durante semanas convencer a Elena de aceptar un acuerdo con la fiscalía. «Elena», susurró Patricia acercándose, «la oferta sigue vigente. Perturbación del orden público, 6 meses de prisión preventiva y libertad bajo palabra. Podemos terminar esto hoy».
Elena finalmente giró la cabeza. Su movimiento era fluido, controlado. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Patricia, y la abogada sintió un escalofrío inexplicable. Había algo en esa mirada que no encajaba con la imagen de una maestra rural intimidada. No lo hice, doctora, respondió Elena con voz baja pero firme. No me declaro culpable de una mentira. Sé que no lo hiciste. Patricia suspiró, frotándose las sienes. Pero mira contra quién nos enfrentamos. El comandante Salinas lleva 15 años en el sistema. Tiene contactos en la Procuraduría General. El juez, Martínez, es de la vieja escuela. Confía en la placa, no en la palabra de una indígena. La verdad es la verdad, dijo Elena, su voz cargada de una convicción que hizo que Patricia se preguntara de dónde venía tanta seguridad. En este edificio, dijo Patricia con tristeza, señalando las paredes descascaradas y los fluorescentes parpadeantes, la verdad es solo la versión que tiene más poder. En ese momento, la puerta lateral se abrió de golpe. «Todos de pie», gritó el secretario. Entró el juez federal Armando Martínez Solórzano. Un hombre de 62 años con una cara arrugada como papel pergamino y ojos que habían dejado de ver a los acusados como seres humanos hacía décadas. Martínez se sentó, se acomodó la toga negra y miró por encima de sus anteojos con el desdén de alguien que consideraba su tiempo demasiado valioso para casos de indios problemáticos. Expediente 4847-2024, anunció el secretario. El Ministerio Público Federal contra Elena Flores. Cargos: incitación a la rebelión, perturbación del orden público y resistencia a la autoridad. El juez Martínez observó a Elena y automáticamente construyó toda una narrativa en su mente. Vio a una mujer indígena con ropa modesta en el banquillo de los acusados, y al instante decidió que era culpable de cualquier cosa que dijeran que había hecho. «Fiscal, puede proceder», gruñó Martínez, sin levantar la vista de sus documentos. El licenciado Miles Vázquez, agente del Ministerio Público Federal, se puso de pie. Era un hombre elegante con ambiciones políticas escritas en cada fibra de su traje italiano. Para él, este caso era solo otro escalón hacia la Procuraduría General. «Su señoría», comenzó Vázquez con voz teatral, «el Estado está preparado para demostrar que la acusada, Elena Flores, organizó y dirigió actos violentos contra la autoridad legalmente constituida durante una manifestación ilegal en el Zócalo de la Ciudad de México». Salinas se enderezó contra la barra, captó la mirada de Elena y le guiñó un ojo. Fue un gesto pequeño pero depredador, una promesa silenciosa de que él controlaba esa sala, que el juez le pertenecía, y que ella no era más que otro expediente que cerrar. El corazón de Elena no se aceleró. Respiró profundamente por la nariz durante 4 segundos, mantuvo el aire durante 4, exhaló durante 4. Respiración táctica. Estaba evaluando la amenaza. Objetivo primario, comandante Ricardo Salinas Vega. Distancia 3 y 2 metros. Nivel de amenaza, alto. Entorno, hostil. Múltiples cómplices. Ella no era una activista de derechos indígenas. Era la comandante Elena Cunha Vinizá del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, unidad élite que reportaba directamente al Estado Mayor Presidencial. Acababa de regresar de una misión clasificada de 10 meses en la selva lacandona, donde había desmantelado 3 laboratorios de fentanilo y neutralizado a una célula completa de los Hermanos Unidos. Su expediente militar estaba sellado bajo secreto de Estado, su identidad protegida por el más alto nivel de clasificación de seguridad nacional. Para todos en esa sala, ella era solo Elena Flores, la maestra indígena que no conocía su lugar en el mundo, y Salinas estaba a punto de descubrir que se había metido con la mujer más peligrosa de México. «Comandante Salinas, pase al estrado», ordenó el fiscal. Salinas caminó hacia el estrado con la arrogancia de quien había hecho esto miles de veces. Juró decir la verdad con la mano sobre una constitución que había violado sistemáticamente durante toda su carrera. La ironía era tan densa que se podía cortar con cuchillo. El fiscal Vázquez se paseó frente al estrado como un actor experimentado. «Comandante Salinas, regresemos al día 23 de octubre
Describa lo que observó durante la manifestación ilegal en el Zócalo. Salinas se inclinó hacia el micrófono, su voz cargada de autoridad fabricada. Sí, licenciado. Alrededor de las 14 horas, observé a un grupo de aproximadamente 100 personas realizando una manifestación sin los permisos correspondientes. La acusada, Elena Flores, estaba claramente dirigiendo las actividades. ¿Cómo determinó que era la líder? Era obvio. Señor fiscal. Estaba gritando consignas en esa lengua indígena que hablan, organizando a la gente en formaciones agresivas. Cuando llegamos a dispersar la multitud ilegal, ella se puso al frente, desafiando directamente nuestra autoridad. Elena apretó los puños debajo de la mesa. Mentira tras mentira. Ella había estado en esa manifestación, sí, pero solo como observadora, documentando quién participaba y quién dirigía realmente las actividades. Era parte de su misión de inteligencia para identificar la red de corrupción que conectaba a funcionarios gubernamentales con los Hermanos Unidos. ¿Qué pasó cuando intentaron arrestarla?, preguntó Vázquez. Se resistió violentamente, mintió Salinas, mirando directamente a Elena con desprecio. Empezó a gritar, a patear, a arañar. Tuvimos que usar fuerza considerable para someterla. Es sorprendentemente fuerte para su tamaño, señaló a Elena con el dedo acusadoramente. Gritaba insultos contra el gobierno, contra el presidente, contra cualquier autoridad. Decía que los indígenas iban a recuperar México y que nosotros no teníamos derecho a arrestarla. Puro discurso sedicioso. El juez Martínez negó con la cabeza, mirando a Elena con asco puro. Vergonzoso, murmuró lo suficientemente alto para que la taquígrafa lo registrara. Patricia Morales se puso de pie para el contrainterrogatorio. Se veía pequeña comparada con Salinas, pero tenía fuego en los ojos. Comandante Salinas, comenzó Patricia con voz firme, dijo que mi cliente se resistió violentamente. ¿Encontraron armas en su posesión? Salinas vaciló por una fracción de segundo. No recuperamos armas de fuego. ¿Cuchillos? No. ¿Piedras, palos, cualquier objeto que pudiera ser usado como arma? No encontramos nada de eso, admitió Salinas, su mandíbula apretándose. De hecho, lo único que encontraron en su bolsa fue material didáctico para sus clases de primaria, ¿correcto? Podría haber tirado cualquier cosa antes del arresto. Comandante, Patricia sacó una carpeta. Tengo aquí el reporte médico del arresto. Mi cliente fue llevada al hospital con una costilla fracturada, moretones en ambos brazos y una conmoción cerebral leve. ¿Esa es la fuerza considerable que mencionó? Los ojos de Salinas se endurecieron. La máscara del policía profesional se resbaló, revelando al abusador que se escondía debajo. Su cliente atacó a 3 oficiales de policía federal. Usamos exactamente la fuerza necesaria para proteger la seguridad pública. Si resultó lastimada, fue porque se resistió al arresto legítimo. Es cierto que su cámara corporal estuvo descompuesta durante todo el incidente. La sala quedó en silencio. Este era el punto crítico de la defensa. Salinas ni siquiera parpadeó. Falla técnica. Y la batería se agotó. Le sucede frecuentemente, ¿verdad, comandante? Patricia sacó otro expediente más grueso. En los últimos 3 años, usted ha reportado fallas técnicas en su cámara corporal en 48 arrestos que involucraron uso de fuerza. En 45 de esos casos, los arrestados eran indígenas. Aún no había visto la mayor sorpresa. Elena había estado usando un micrófono de contacto ultra miniaturizado adherido a su piel debajo de la ropa. Durante los 8 meses de su infiltración, había grabado más de 200 horas de conversaciones incriminatorias entre Salinas, el juez Martínez y al menos 12 funcionarios más involucrados en la red de los Hermanos Unidos. «Objeción», gritó Vázquez. «Relevancia. Estamos juzgando a la acusada, no al comandante. Se acepta la objeción», ladró el juez Martínez, golpeando su mazo. «Licenciada Morales, cuide su línea de interrogatorio. Este comandante es un héroe de esta ciudad. No permitiré que manche su reputación para salvar a una agitadora». Elena sintió una ira fría como el hielo en su pecho. Agitadora. El juez acababa de llamarla agitadora sin haber escuchado una sola palabra de su testimonio. Patricia se sentó, derrotada. «No tengo más preguntas». Elena miró a Salinas. Él sonreía,
saboreando su victoria. Se recostó en su silla, estirando los brazos y mirando a Elena con una expresión que decía claramente: «Puedo hacer contigo lo que se me dé la gana, y nadie me lo va a impedir». Pero Elena notó detalles que nadie más vio. Notó cómo Salinas se tocaba compulsivamente el cinturón, específicamente donde llevaba su radio. Notó cómo miraba periódicamente hacia la puerta, verificando las salidas. Era arrogante, pero también paranoico. Necesitaba su placa y sus conexiones para sentirse poderoso. Sin ellas, no era nada. El juez Martínez carraspeó: «Señorita Flores, póngase de pie». Elena se levantó con gracia, la espalda recta, sin encorvarse ni bajar la mirada. Miró al juez directamente a los ojos y Martínez sintió un escalofrío inexplicable. «He escuchado suficiente para proceder con el veredicto», dijo Martínez, saltándose cualquier formalidad de deliberación. «El testimonio del comandante Salinas es creíble e irrefutable. Su comportamiento, señorita, es una vergüenza para cualquier ciudadana mexicana. Atacar a nuestros oficiales es atacar a México mismo». «Su señoría», dijo Elena, su voz tranquila pero proyectada hasta el fondo de la sala, «solicito permiso para hacer una declaración». «Puede hablar cuando yo se lo permita», gritó Martínez, enrojeciendo. Esta actitud es exactamente a lo que se refería el comandante Salinas. Insolencia pura. Martínez se dirigió al secretario. «Revoque la fianza. La sentenciaré la próxima semana, y le prometo que irá a Almoloya. Necesita aprender respeto por la autoridad». Salinas rió entre dientes, se levantó del estrado y se dirigió hacia la mesa de la defensa, aparentemente para ayudar al secretario con el proceso de rearesto. Pero Elena sabía que venía a regodearse. Quería ser él quien la esposara nuevamente. Quería lastimarla una vez más, pero esta vez frente a una sala llena de testigos. Pasó junto a la barra divisoria, invadiendo su espacio personal. Se acercó hasta que su aliento, que olía a tabaco y corrupción, estuvo sobre ella. «Te lo dije, India», susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Tu palabra no vale nada contra la mía. Me perteneces, y ahora vas a aprender qué les pasa a las que se meten conmigo». Entonces cometió su error fatal. Salinas se extendió la mano y agarró violentamente el brazo izquierdo de Elena. Sus dedos se clavaron en su bíceps con fuerza punitiva. No era un procedimiento de escolta estándar. Era un apretón diseñado para causar dolor y humillación. «Pon las manos atrás, perra», gruñó Salinas, buscando las esposas con la otra mano. La empujó hacia adelante con violencia, intentando estrellar su pecho contra la mesa. La sala contuvo el aliento colectivamente. Era excesivo, innecesario, pero nadie se movió. El secretario se quedó paralizado, la abogada se quedó paralizada. El juez sonreía con satisfacción. Elena no se quedó paralizada. Su entrenamiento se activó instantáneamente. No fue una decisión consciente. Fue memoria muscular refinada por miles de horas de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. El estímulo fue agresión física no provocada. La respuesta fue inmediata y devastadora. Contacto hostil. Nivel de amenaza rojo. Neutralizar la amenaza. Elena no resistió el empujón de Salinas. Se dejó llevar por él, pivoteando sobre su pie derecho y creando un vacío súbito donde Salinas esperaba resistencia. Él se tambaleó hacia adelante, traicionado por su propio impulso. Su agarre en el brazo de Elena se aflojó mientras luchaba por mantener el equilibrio. Eso fue todo lo que una operadora de fuerzas especiales necesitaba. Con un movimiento fluido, más rápido de lo que el secretario podía procesar, la mano libre de Elena se disparó hacia arriba, agarrando la muñeca de Salinas con precisión quirúrgica. Su agarre era de acero. Simultáneamente su antebrazo derecho subió como un pistón, impactando el plexo de nervios del cúbito justo arriba del codo de Salinas, el punto de presión exacto que causaría parálisis temporal sin daño permanente. Salinas soltó un grito ahogado cuando su brazo derecho se volvió completamente inútil. Sus dedos se abrieron en espasmo, liberándola completamente. Pero Elena no había terminado. La amenaza no había sido neutralizada. Salinas intentó un swing salvaje con el puño izquierdo, un golpe impulsado por pánico y destinado a su cabeza. Elena apenas movió su cabeza 2 centímetros,
dejando que el puño pasara inofensivamente junto a su oreja. Se deslizó dentro de su guardia, invadiendo completamente su espacio. No lo golpeó en la garganta. No le fracturó la rodilla. Esas eran opciones letales, y Elena era una profesional. Eligió la opción humillante. Usó una proyección de cadera. Apoyó su abdomen contra el estómago de Salinas. Puso su cadera como punto de apoyo y giró su cuerpo entero. Los 105 kilos de Salinas súbitamente se encontraron en el aire. La física parecía no tener sentido para los espectadores. ¿Cómo podía esta mujer delgada lanzar a este gigante? No era fuerza bruta, era palanca aplicada con precisión quirúrgica. Salinas giró en el aire y se estrelló de espaldas contra el piso de mármol implacable de la sala. El sonido fue espantoso, un golpe húmedo que hizo temblar los bancos y que quitó el aire de los pulmones de todos los presentes. Se quedó ahí, jadeando, con los ojos abiertos de terror puro. Durante 38 años de vida, nunca había experimentado ser completamente dominado físicamente. La secuencia completa había durado exactamente 2 y 8 segundos. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio de 40 cerebros intentando procesar un evento imposible. La oveja acababa de devorar al lobo. Entonces explotó el caos. «Tiene un arma, mátenla», gritó alguien desde la galería, aunque Elena no tenía nada en las manos. «Secretario, dispárale». El juez Martínez estaba de pie en su estrado, con el rostro convertido en una máscara de apoplejía púrpura. Su mazo golpeaba inútilmente contra la madera. El joven secretario luchaba con su funda. Le temblaban tanto las manos que no podía desactivar el seguro de retención. Elena no corrió, no atacó a nadie más. En el momento que Salinas tocó el suelo, se soltó, retrocedió 2 pasos, se arrodilló, entrelazó los dedos detrás de la cabeza y miró hacia el frente. Era la postura universal de rendición disciplinado de un soldado profesional intentando desescalar una situación potencialmente letal. «Aseguren a esa prisionera», jadeó Salinas desde el suelo, intentando darse la vuelta y agarrándose el brazo muerto. «Es letal, mátenla». Las puertas laterales se abrieron de golpe. 6 agentes de seguridad del juzgado, atraídos por el ruido, inundaron la sala con pistolas Jericho desenfundadas, apuntando a la mujer arrodillada en el suelo, al piso, boca abajo. «Ahora», gritó el agente líder, su voz quebrada por la adrenalina. Elena pasó suavemente de arrodillada a tumbada boca abajo, con los brazos todavía entrelazados detrás de la cabeza. No ofreció resistencia alguna. «No te muevas. Si te mueves 1 milímetro, te liquido», gritó el agente, presionando el cañón de su pistola contra la base del cráneo de Elena. Patricia Morales, la defensora pública, había sido empujada debajo de la mesa por los agentes que se precipitaban. Observaba desde el suelo, temblando, dándose cuenta de que la mujer silenciosa a la que había intentado convencer de aceptar un acuerdo había acabado de desarmar a un comandante de policía veterano sin siquiera sudar. «Espósenla». «Doble esposa», gritaba el juez Martínez. «Quiero que la acusen de intento de asesinato de un oficial. La quiero enterrada debajo de Almoloya». Jalaron bruscamente los brazos de Elena hacia atrás. Las esposas de acero se clavaron en sus muñecas. La pusieron de pie. Ella permaneció estoicamente, con el rostro como una máscara de calma en medio de la tormenta que había desatado. 2 agentes más ayudaron a Salinas a levantarse. Cojeaba, con el ego magullado mucho más que la espalda. Miró a Elena con odio puro y sin adulterar. «Estás muerta», le susurró al oído mientras los agentes la sujetaban. «¿Me escuchas? Nunca llegarás a la celda. Vas a tener un accidente durante el traslado». Elena simplemente lo miró. Era la mirada que un jaguar le da a un chihuahua que ladra, justo antes de decidir que el ruido no vale la pena. «Sáquenla de aquí», ordenó el juez, temblando de rabia y algo que podría haber sido miedo. Pero antes de que pudieran arrastrarla hacia la puerta de la celda, las puertas principales dobles de caoba al fondo de la sala se abrieron de golpe con una fuerza que rivalizó con el impacto de Salinas contra el piso. Una voz retumbante, autoritaria y letal cortó a través de la cacofonía como una sirena de niebla. «Agentes federales. Nadie se mueve. Permanezcan en sus posiciones». 6 hombres en equipo táctico completo entraron a la sala.
No eran agentes de seguridad del juzgado local. Llevaban chalecos antibalas pesados, insignias del Estado Mayor Presidencial y portaban rifles FX-05 Courier en posición de alerta. Se movían con la misma gracia depredadora que Elena poseía. Detrás de ellos caminaba un hombre en traje gris carbón impecable. Era alto, de unos 50 años, con cabello plateado y ojos que podrían congelar el infierno. Irradiaba una autoridad que hacía que el juez Martínez pareciera un niño haciendo berrinche. Era el general de división Roberto Calderón Zúñiga, director de inteligencia militar del Estado Mayor Presidencial. Los agentes locales que sujetaban a Elena se quedaron completamente paralizados, sin saber qué hacer. Sus armas seguían apuntándole, pero sus ojos estaban fijos en los soldados federales que acababan de tomar control de la sala. ¿Qué significa esta intrusión?, demandó el juez Martínez, intentando recuperar control de su sala. Este es un asunto del fuero común. Saquen a sus hombres de aquí inmediatamente. El general Calderón ignoró completamente al juez. Caminó directo al centro de la sala, con la mirada fija en Elena, vestida con su sencillo vestido zapoteco y esposada. «Agente», le preguntó Calderón al hombre que tenía su pistola en la cabeza de Elena, con una voz aterradoramente tranquila. ¿Por qué tiene un arma apuntando a la cabeza de una oficial superior del ejército mexicano? La sala volvió a quedar en silencio absoluto. El agente parpadeó, confundido. ¿Qué? Calderón se dirigió al secretario. La mochila que tenía la acusada cuando fue arrestada, la que el comandante Salinas afirmó que contenía solo material didáctico. Tráigala aquí, ahora. El secretario, aterrorizado, buscó debajo de la mesa del fiscal y sacó una mochila de lona que contenía las pertenencias personales de Elena, almacenadas como evidencia. «Vacíela», ordenó Calderón. El secretario volcó la mochila sobre la mesa de la defensa. Cayeron algunos cuadernos, un termo de agua, material escolar y una pequeña bolsa de terciopelo negro. Calderón tomó la bolsa, desató el cordón y vertió el contenido en la palma de su mano. Era una insignia militar de oro pesado, un águila mexicana con las alas extendidas, rodeada de una corona de laurel, con la inscripción Fuerzas Especiales y el número 1 en el centro. La insignia de un comandante de operaciones especiales del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la unidad más élite del ejército mexicano. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Todos sabían lo que significaba esa insignia. Significaba que estaban ante uno de los 24 seres humanos más letales de México. Calderón la levantó para que el juez la viera claramente. «Señor juez Martínez, creo que no le han presentado apropiadamente a la acusada». Se giró hacia Elena, chocó los talones y le hizo un saludo militar seco y respetuoso. «Comandante Vinizá», dijo Calderón con voz reverente. «Disculpe la demora, mi comandante. El Estado Mayor se enteró esta mañana de que había sido detenida durante su misión de inteligencia encubierta. Los agentes que sujetaban a Elena de repente parecían estar sosteniendo una bomba nuclear activa. Se alejaron rápidamente, enfundando sus armas como si les quemaran las manos. Elena, aún esposada, asintió lentamente a Calderón. «General Calderón, muy oportuno». El juez Martínez se recostó en su silla, palideciendo como papel. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Acababa de llamar agitadora a una comandante de fuerzas especiales, una mujer que probablemente había pasado el último año cazando terroristas en lugares que no existían en mapas civiles. El comandante Salinas, apoyado contra la barandilla y agarrándose el brazo muerto, miraba la insignia dorada que Calderón sostenía. Sus ojos estaban desorbitados. Miró de la insignia a Elena, luego de vuelta a la insignia. «Es falsa», balbuceó Salinas, la desesperación empapando su voz. «Se la robó. Valor robado». «Esa es otra acusación más». El general Calderón giró lentamente la cabeza para mirar a Salinas. Su mirada contenía tanto desprecio que Salinas retrocedió físicamente. «Comandante Salinas», dijo Calderón con frialdad letal, «la comandante Elena Ixuná Vinizá está actualmente asignada a operaciones clasificadas de contrainteligencia del Estado Mayor Presidencial. Acaba de regresar de una misión de infiltración de 8 meses. Ha sido condecorada con la Medalla al Valor en Combate 3 veces
y la Cruz de Guerra 2 veces. Es un activo nacional de nivel crítico. Calderón se acercó a Salinas, invadiendo su espacio tal como Salinas había invadido el de Elena. Y usted, comandante, continuó Calderón, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal, acaba de agredir físicamente a una oficial superior altamente condecorada de las Fuerzas Armadas Mexicanas en audiencia pública. Falsificó evidencia, presentó testimonio perjuro, y todo lo hizo porque no le gusta el color de su piel. Calderón les hizo una seña a sus soldados. Quítenle las esposas a la comandante. 2 soldados se acercaron y cortaron las esposas de Elena con alicates tácticos. No fueron delicados con el metal, pero fueron extremadamente cuidadosos con ella. Pónganselas a él, ordenó Calderón señalando a Salinas. Los mismos soldados agarraron a Salinas. No fueron delicados. Lo estrellaron contra la barandilla, torciéndole los brazos hacia atrás. El clic de las esposas sonó como la música más dulce que Elena había escuchado en meses. «No pueden hacer esto», gritó Salinas, mirando al juez en busca de ayuda. «Juez Martínez, haga algo. Esta es su sala». El juez Martínez tenía la vista clavada en su escritorio, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Sabía exactamente hacia dónde soplaban los vientos políticos. No iba a hundirse con el barco de Salinas. «Señor juez Martínez», dijo el general Calderón, dirigiendo su atención al estrado, «el Ministerio de la Defensa Nacional está abriendo una investigación inmediata sobre la conducta de esta sala de justicia. Solicitaremos las transcripciones de todos los casos en los que el comandante Salinas ha testificado durante los últimos 5 años y revisaremos cada una de sus sentencias». El juez se estremeció visiblemente. Elena se frotó las muñecas donde habían estado las esposas, se alisó su vestido zapoteco y caminó lentamente hacia donde Salinas estaba siendo retenido por los soldados. Se veía patético y pequeño. Elena se acercó a él hasta quedar cara a cara. «Tenías razón en una cosa, Salinas», susurró con una voz monótona y aterradora. «Dijiste que me pertenecías, pero olvidaste la regla más importante del combate». Se irguió y lo miró desde su nueva posición de poder absoluto. «Conoce a tu enemigo». Se dirigió al general Calderón. «Mi general, quisiera presentar cargos formales contra Ricardo Salinas Vega por agresión contra un superior militar, perjurio, violación de derechos civiles bajo color de autoridad y traición a la patria». «Ya llevamos mucha ventaja, comandante», dijo Calderón con una sonrisa sombría. «Se va a justicia militar». Mientras arrastraban a Salinas, que no paraba de gritar y patalear por la puerta trasera, Elena se dirigió a su defensora pública con respeto. «Doctora Morales». «Gracias por intentarlo», dijo Elena en voz baja. «Pero a veces el sistema no funciona a menos que lo sacudas un poco». Patricia asintió, sin palabras, mientras veía a la comandante de Fuerzas Especiales salir de la sala, una mujer libre dejando tras de sí los escombros de un sistema podrido. Pero la historia no había terminado. El karma apenas estaba empezando a cobrar sus cuentas. Ricardo Salinas Vega estaba sentado en una fría sala de interrogatorios en el campo militar. La mesa de metal estaba atornillada al piso. La silla era de plástico duro e incómodo. Vestía un uniforme de prisionero militar gris, el mismo color que había usado para burlarse de criminales indígenas durante 15 años de carrera. La ironía lo estrangulaba. Durante 3 décadas, Salinas había sido el depredador. Había usado su placa como escudo y arma. Conocía el sistema judicial civil como la palma de su mano. Sabía a qué jueces sobornar, con qué secretarios coquetear, y cómo redactar un reporte que justificara una fractura de cráneo. Pero esto era justicia militar. Sus contactos en la Procuraduría General no contestaban sus llamadas. La Asociación de Policías Federales, que habitualmente defendía agresivamente a los oficiales, había emitido un comunicado condenando el racismo y distanciándose de elementos corruptos. La puerta metálica sonó y se abrió. El general Calderón entró con un grueso expediente y una laptop. Y detrás de él caminaba Elena Vinizá. Ya no vestía el sencillo vestido zapoteco. Llevaba su uniforme de gala del ejército mexicano
El uniforme verde oliva perfectamente planchado con las insignias doradas de comandante en las mangas, las condecoraciones en su pecho apiladas en hileras coloridas. Un testimonio visual de valor bajo fuego. Las medallas al valor, las cruces de guerra, la cinta de combate contra el narcotráfico. Parecía un póster de reclutamiento hecho realidad. Salinas no podía mirarla a los ojos. Tenía la vista fija en la mesa, como un perro regañado. «¿Cómo está, señor Salinas?», preguntó Calderón, sentándose y abriendo la laptop. Salinas notó que ya no usaba el título de comandante. «Quiero un abogado», murmuró Salinas. «Su abogado está fuera tratando de encontrar una manera de explicar cómo usted agredió a un oficial superior de las Fuerzas Armadas frente a cámaras de seguridad», dijo Calderón casualmente. «Pero antes de que entre, pensé que tal vez querría ver algo». Tecleó en la laptop y giró la pantalla hacia Salinas. Mencionó que su cámara corporal tuvo una falla técnica durante el arresto de la comandante. «Verá, aquí está el problema con las nuevas unidades Axon Body 4 que su departamento distribuyó el mes pasado». Calderón sonrió fríamente. «Tienen modo de suspensión, pero también tienen una función de recuperación de buffer. Cuando usted borró la grabación en la estación, en realidad no borró la unidad, solo eliminó el archivo puntero. Nuestro equipo de ciberseguridad militar recuperó toda la interacción en aproximadamente 10 minutos. La sangre se drenó del rostro de Salinas. El video comenzó a reproducirse. Era grabación nocturna granulada, pero el audio era perfectamente claro. La voz de Salinas llegó a través del altavoz, cargada de desprecio racial. «Miren a esta india pretenciosa. Se cree revolucionaria. Vamos a enseñarle cuál es su lugar». El video mostraba a Elena caminando pacíficamente por el Zócalo, documentando discretamente la manifestación con una cámara pequeña. No gritaba consignas, no organizaba a nadie. Estaba observando. Luego mostraba a Salinas acercándose agresivamente. Elena preguntando educadamente por qué la estaban arrestando. Salinas gritándole que se callara. «Entonces, la evidencia irrefutable. No me importan tus derechos indígenas», gruñó la voz grabada de Salinas. «Yo soy la ley aquí. Tú solo eres otra india que necesita aprender respeto». En la sala de interrogatorios, el Salinas real cerró los ojos con fuerza. El video continuaba. La mostraba arrastrándola al vehículo policial. La mostraba obedeciendo con las manos levantadas. Lo mostraba dándole un puñetazo en el estómago mientras estaba esposada, solo porque se movía muy lento. Calderón pausó el video. «Los estatutos militares sobre crímenes contra oficiales superiores son muy específicos, Ricardo», dijo Calderón en voz baja. «Agresión contra un oficial superior, secuestro bajo color de autoridad, perjurio, presentación de declaraciones oficiales falsas y por haberte metido con un oficial de operaciones especiales en misión clasificada, traición a la patria». Elena se inclinó hacia adelante. Su voz era tranquila, sin la ira que Salinas esperaba. Era la voz de un juez dictando sentencia. «¿Sabes dónde ponen a los ex policías en una prisión militar, Salinas?», preguntó. Salinas se estremeció. Lo sabía. Los ponían en confinamiento solitario si tenían suerte. Si no, los ponían en población general, donde duraban una semana antes de que los apuñalaran. «Revisé tu historial», continuó Elena. «Has arrestado a más de 500 indígenas en los últimos 5 años. Muchos de ellos terminaron en el mismo sistema penitenciario militar al que te diriges. Van a estar muy contentos de verte». Salinas se derrumbó. Su fachada de tipo duro se desmoronó completamente. Las lágrimas corrían por su rostro. «Por favor», suplicó mirando a Calderón. «Tengo familia. Tengo 3 hijos. No me metan en población general. Me van a matar. Aceptaré cualquier acuerdo. Haré lo que sea». «Sabemos que vas a aceptar un acuerdo», dijo Calderón, cerrando la laptop. «Pero queremos más que solo a ti. Tú eres solo el músculo. Queremos toda la operación». Calderón deslizó una fotografía a través de la mesa. Era una foto del juez Armando Martínez Solórzano cenando con 3 hombres en un restaurante de lujo. Elena reconoció a los otros hombres de sus archivos de inteligencia. Eran lugartenientes de alto nivel de los Hermanos Unidos. «Cuéntanos sobre la red», ordenó Calderón. «Sabemos que Martínez
Recibe pagos por cada sentencia que dicta según las especificaciones del cártel. Sabemos que tú proporcionas los arrestos fabricados. Sabemos que hay al menos 12 funcionarios más involucrados. Danos al juez y a toda la red, dijo Elena con frialdad. Y tal vez, solo tal vez, recomendaremos una prisión donde no te apuñalen en la ducha. Salinas miró la fotografía, miró a Elena, se dio cuenta de que su lealtad al sistema corrupto era un boleto de ida a la muerte. Martínez probablemente ya estaba destruyendo evidencia para salvarse a sí mismo. Si hablo, susurró Salinas, temblando, quiero protección completa de testigos. Quiero ser transferido fuera de México. Estos cabrones me van a matar sin importar dónde esté. Empieza a hablar, dijo Elena con frialdad. Entonces veremos qué tanto vales. Mientras Salinas se desahogaba en la sala de interrogatorios, revelando nombres, fechas, números de cuenta y métodos operativos de toda la red de corrupción, el pánico se había apoderado de la oficina del honorable Armando Martínez Solórzano. Eran las 9:30 de la noche. El juzgado federal estaba prácticamente vacío, excepto por el equipo de limpieza nocturno y la figura frenética del juez Martínez. Había despedido a sus secretarios temprano, diciéndoles que tenía trabajo administrativo urgente. En ese momento estaba de pie junto a una trituradora industrial de alta capacidad, alimentándola con montones de expedientes, libros de contabilidad personales y correspondencia. El sudor le corría por la frente, manchando el cuello de su camisa blanca hecha a la medida. Le temblaban tanto las manos que constantemente se le caían los documentos. Las noticias ya estaban saliendo. Televisa había recogido la historia. Comandante de Fuerzas Especiales, agredida en juzgado federal, juez y oficial bajo investigación. El teléfono de Martínez había estado sonando sin parar durante 3 horas. Primero fue el consejero de la Judicatura Federal exigiendo explicaciones. Luego el procurador general distanciándose públicamente. Luego un silencio ominoso de todos sus contactos poderosos. Los amigos poderosos que solían protegerlo. Los abogados del cártel, los políticos comprados, los empresarios sospechosos habían desaparecido. Era radioactivo. Estúpido policía, murmuró Martínez para sí mismo, metiendo un grueso archivo en la trituradora. Estúpido y arrogante imbécil. ¿Por qué tuvo que elegir a una maldita comandante de fuerzas especiales? ¿Por qué no pudo ser una secretaria o una enfermera? Abrió su caja fuerte personal. Dentro había fajos de dinero en efectivo, pagos de los Hermanos Unidos. Por cada sentencia que Martínez dictaba según sus especificaciones, recibía 50.000 pesos. Durante 8 años había estado condenando activistas inocentes a penas máximas solo para financiar su casa en Acapulco y su cuenta en las Islas Caimán. Tomó el dinero y lo metió en un maletín de cuero. Tenía que huir. Tenía contactos en Costa Rica. Si podía llegar al aeropuerto esta noche, tal vez lograría escapar. Tomó su pasaporte diplomático y el maletín. Echó un último vistazo a su elegante oficina de caoba, símbolo de su poder corrupto, y corrió hacia la puerta. La abrió de golpe y se quedó paralizado. En el pasillo, recargada tranquilamente contra la pared con los brazos cruzados, Estaba Patricia Morales, la defensora de oficio. pero se veía completamente diferente. Ya no era la abogada abrumada y derrotada. Se veía segura, determinada y peligrosa. ¿Vas a algún lado, Armando?, preguntó. No lo llamó su señoría. Quítate de mi camino, incompetente, gruñó Martínez, intentando empujarla. Tengo un vuelo que tomar. No creo que tengas vuelos programados, dijo Patricia sin moverse. De hecho, creo que tu agenda acaba de quedar completamente libre por los próximos 25 años. ¿De qué diablos hablas? Patricia levantó una memoria USB. He estado rastreando tus disparidades de sentencias durante 4 años, Armando. Sabía que eras corrupto. Simplemente no tenía la evidencia irrefutable. Pero entonces Salinas empezó a cantar hace 2 horas. Y adivina a quién nombró como el arquitecto de toda la operación. Martínez palideció. Salinas, ese traidor, te vendió para salvar su propio pellejo, sonrió Patricia. Se acabó. Muévete, gritó Martínez, empujando a Patricia violentamente. Corrió hacia los elevadores, apretando frenéticamente el botón de bajada. Vamos, 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 murmuró.
Las puertas del elevador sonaron y se abrieron. Martínez dio un paso hacia adelante y se detuvo en seco. El elevador no estaba vacío. Dentro estaba la comandante Elena Vinizá. A su lado el general Calderón y 4 soldados más con equipo táctico completo. ¿Bajando?, preguntó Elena. Su voz era seca, divertida. Martínez dejó caer el maletín. Este cayó al suelo y se abrió, derramando fajos de billetes de 500 pesos por toda la alfombra del pasillo, creando una alfombra verde incriminatoria alrededor de sus pies. Juez Armando Martínez Solórzano, anunció Calderón saliendo del elevador, su voz, resonando en el pasillo vacío, está arrestado por extorsión, cohecho, conspiración para cometer fraude y traición a la patria. Martínez retrocedió, tropezando con su propio dinero robado. Esto es un error. Soy juez federal. No pueden tocarme. Conozco al presidente de la Suprema Corte. El presidente de la Suprema Corte acaba de emitir un comunicado pidiendo tu renuncia inmediata, dijo Elena acercándose. Miró al hombre encogido que la había despreciado desde su alto estrado apenas unas horas antes. ¿Me llamaste agitadora?, le recordó Elena. Me llamaste vergüenza para México. Intentaste enterrarme en Almoloya para cobrar un soborno. Se agachó y recogió un fajo de billetes. Lo arrojó sobre el pecho de Martínez. Vendiste justicia, dijo, y ahora llega la cuenta. Espósenlo, ordenó Calderón. Los soldados lo rodearon. Lo hicieron girar y lo empujaron contra la pared. El clic de las esposas fue definitivo y final. Le quitaron la corbata de seda y el reloj Rolex. Lo trataron como lo que era un criminal común. Mientras lo arrastraban al elevador, Patricia se acercó a Elena. ¿Estás bien?, preguntó Patricia. Elena se alisó su uniforme militar. Estoy bien. ¿Cómo se siente finalmente haberlo derribado? Patricia miró la oficina vacía donde Martínez había reinado como tirano durante 8 años. Se siente equilibrado. Por primera vez en mucho tiempo se siente como si la balanza de la justicia realmente fuera equilibrada. Todavía no, dijo Elena, entrecerrando los ojos mientras miraba por la ventana las luces nocturnas de Ciudad de México. Tenemos al policía corrupto, tenemos al juez corrupto, pero hay más personas involucradas. Los jefes del cártel que pagaban los sobornos, la cabeza de la serpiente. Calderón la escuchó y detuvo las puertas del elevador que se cerraban. ¿Está disponible mañana, comandante?, preguntó Calderón con una sonrisa peligrosa. Elena sonrió con una expresión que habría helado la sangre de cualquier criminal. Estoy en misión activa por 2 semanas más, mi general. Tengo mucho tiempo libre. La cacería no había terminado, simplemente estaba subiendo por la cadena alimentaria. Heriberto, el patrón, Zamudio, estaba de pie junto a la ventana de su penthouse, en el piso 60 de la Torre Zamudio en Santa Fe. Desde esa altura, Ciudad de México parecía un circuito eléctrico gigante, una máquina compleja que él ayudaba a controlar desde las sombras. Como jefe supremo de los Hermanos Unidos, Zamudio no se veía como un criminal, se veía como un CEO de una corporación que había encontrado nichos de mercado inexplotados, el negocio de drogas, extorsión, secuestro y corrupción de funcionarios le había generado ganancias por más de 2.000 millones de dólares durante la última década. Tomó un sorbo de tequila de agave azul de 50 años, girando el líquido dorado en su vaso de cristal cortado. Su teléfono satelital encriptado vibró sobre su escritorio de ébano. Era su lugarteniente de operaciones legales, un hombre conocido solo como el licenciado. Patrón, dijo la voz al otro lado, tensa por el pánico, tenemos problemas serios. No puedo contactar al juez Martínez. Y hay rumores de que trasladaron a Salinas a prisión militar. Los medios están hablando de una comandante de fuerzas especiales. Zamudio rió entre dientes, sin inmutarse. Tranquilo. Martínez probablemente está en camino a Costa Rica, como le sugerí. En cuanto al policía, es un sicario. Si habla, habla. No puede conectarme con nada directamente. Patrón, no entiende. No es solo el sistema civil, es el ejército. Y los rumores hablan de operaciones de inteligencia militar. Zamudio siguió riendo. Una operación militar en un caso de tráfico civil. Deja de ver películas de acción. Vete a dormir.
Manejaremos las consecuencias de relaciones públicas por la mañana. Colgó. Se ajustó su corbata de seda italiana y regresó a la ventana. Se sentía intocable. Tenía senadores en su nómina. Tenía generales que le debían favores. Él no era simplemente parte del sistema. Él era el sistema. Entonces se cortó la electricidad. No solo en su penthouse, sino en toda la torre de 60 pisos. El zumbido constante de la ciudad pareció desvanecerse cuando se activaron los generadores de emergencia, bañando la oficina en una luz roja de emergencia que hacía que todo se viera como una película de terror. Zamudio frunció el ceño. ¿Qué carajo? Caminó hacia la puerta de su oficina y la abrió. La suite exterior, normalmente ocupada por su equipo de seguridad personal, estaba completamente vacía. El silencio era opresivo, sobrenatural. Entonces escuchó un sonido que helaba la sangre, pasos pesados y rítmicos resonando por el pasillo de mármol. No eran los pasos de sus guardaespaldas, eran los pasos de soldados en formación de combate. «Seguridad», gritó Zamudio. «¿Qué pasó con la electricidad?» No hubo respuesta. De repente, 3 puntos láser rojos aparecieron en su pecho, luego otro en su frente, luego 2 más en su corazón. El penthouse completo estaba siendo iluminado por francotiradores. De las sombras del pasillo emergió un grupo de figuras que se movían con la letalidad silenciosa de depredadores nocturnos. Al frente estaba el general Calderón con su identificación militar brillando bajo la luz roja de emergencia. A sus lados, 8 operadores tácticos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Y caminando directamente en el centro la comandante Elena Vinizá. Esta vez no llevaba ni vestido zapoteco ni uniforme de gala. Vestía equipo táctico completo, pantalones de combate negros, botas militares, chaleco antibalas y una placa de identificación que decía Comandante Operaciones Especiales sobre una playera negra. No llevaba ningún arma visible, pero su presencia era más intimidante que todos los rifles que la rodeaban. «Heriberto Zamudio», anunció Calderón, su voz resonando en las paredes de vidrio. «Retírese de la ventana y mantenga las manos donde podamos verlas». Zamudio se burló, su arrogancia superando su instinto de supervivencia básico. ¿Tienen idea de quién soy? Les voy a quitar sus carreras por esto. No pueden irrumpir en una corporación privada sin una orden judicial. Conozco sus derechos mejor que ustedes. «Tenemos una orden judicial», dijo Elena, dando un paso adelante. Sacó un documento doblado de su chaleco táctico y se lo puso a Zamudio en el pecho. «Firmada por un juez de la Suprema Corte y no es por narcotráfico». Zamudio bajó la mirada al documento. Sus ojos se abrieron como platos. «Conspiración para cometer terrorismo de Estado, traición a la patria y delincuencia organizada con fines de desestabilización nacional». Elena leyó en voz alta, su voz fría como hielo ártico. «Así se llama cuando compras jueces federales para que encarcelen activistas inocentes, cuando corrompes policías para que torturen ciudadanos, cuando usas el sistema de justicia como arma personal contra cualquiera que amenace tus intereses». «Señor Zamudio», continuó Elena, «usted no dirigía solo una organización criminal, dirigía una operación de terrorismo sistemático contra el Estado mexicano». Zamudio retrocedió y entró tropezando a su oficina. «No pueden probar nada de eso. Martínez actuaba solo. Salinas actuaba solo. Yo solo soy un empresario legítimo. Tenemos las grabaciones». «Heriberto», dijo Calderón, entrando a la habitación. «Hicimos una redada en su centro de comunicaciones hace 2 horas. Tenemos las transcripciones de sus conversaciones con Martínez, ordenándole específicamente qué sentencias dictar. Tenemos las transferencias bancarias de 50 millones de pesos a cuentas controladas por Salinas». Elena se acercó al escritorio de Zamudio y recogió su teléfono satelital. «Y tenemos esto», dijo, sosteniendo el dispositivo. «Un teléfono encriptado con comunicaciones directas a células terroristas en Colombia, Guatemala y Honduras. Estaba coordinando operaciones internacionales de desestabilización». El rostro de Zamudio se puso color ceniza. Buscó desesperadamente una salida. Solo había la ventana, que daba a un precipicio de 60 pisos, o la puerta bloqueada por una comandante de fuerzas especiales y 8 soldados de élite. Miró a Elena.
Evaluó su postura, la calma peligrosa en sus ojos. Se dio cuenta de que los rumores sobre los que le había advertido su lugarteniente estaban a 1 metro de distancia de él. «Puedo pagarle», balbuceó Zamudio, la desesperación empapando su voz. «Tengo cientos de millones en cuentas internacionales. Puedo enriquecerlos a todos. Usted es soldado, ¿verdad? ¿Cuánto le pagan? ¿100.000 al año? Puedo darle 50 millones ahora mismo, en efectivo». Elena rió. Fue un sonido seco, áspero, sin humor. «Piensa que el dinero es poder», dijo Elena, negando con la cabeza. «Ese es su problema, Zamudio. Piensa que se puede comprar la dignidad. Piensa que se puede comprar el honor». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal, obligándolo a retroceder contra el escritorio. «Pasé los últimos 8 meses durmiendo en el suelo, comiendo raciones militares, infiltrando su operación para proteger a mi país», susurró Elena. «Lo hice por un sueldo que no alcanza para su reloj, y lo hice para que ciudadanos inocentes pudieran vivir sin miedo». Agarró a Zamudio por las solapas de su traje de $5.000 y lo jaló contra el escritorio, derramando su tequila de lujo y esparciendo sus documentos. Les quitó esa libertad a miles de personas para comprar torres y yates, siseó. «Su dinero no sirve aquí, Zamudio. La única moneda que aceptamos esta noche es justicia». Elena lo giró y le retorció los brazos hacia atrás con brutal eficiencia profesional. Le amarró las muñecas con esposas militares de titanio. «Heriberto Zamudio», dijo Calderón formalmente, «está arrestado por traición a la patria, terrorismo de Estado y delincuencia organizada». Mientras sacaban a Zamudio del edificio, el lobby estaba lleno de periodistas y cámaras de televisión. Las luces eran cegadoras. Zamudio intentó esconder su rostro, pero Elena lo agarró del hombro y lo obligó a mantenerse erguido. «No se esconda», le dijo. «Que México vea la cara del traidor». 6 meses después, el sistema de justicia federal de México lucía igual por fuera, pero por dentro todo había cambiado completamente. El juez Armando Martínez se había declarado culpable de todos los cargos en un intento desesperado de evitar la pena de muerte por traición. Fue sentenciado a 40 años en una prisión federal de máxima seguridad, debido a los problemas de hacinamiento que él mismo había contribuido a crear con sus sentencias corruptas. Fue enviado a la misma prisión donde habían terminado muchas de sus víctimas. Ricardo Salinas, el comandante de policía corrupto, negoció un acuerdo cooperando completamente con las autoridades. Recibió 25 años en prisión militar. Le retiraron su pensión, le quitaron todas sus condecoraciones y su nombre fue agregado permanentemente a una base de datos nacional de funcionarios deshabilitados. Nunca más podría portar una placa o un arma en México. El imperio criminal de Heriberto Zamudio se desplomó completamente. Los Hermanos Unidos se disolvieron cuando los líderes restantes fueron arrestados en operaciones simultáneas en 12 estados. El Estado confiscó todos sus bienes, valuados en más de 3.000 millones de pesos, para crear un fondo de reparaciones para las víctimas de su reino de terror. Elena Vinizá caminó por los pasillos del mismo juzgado federal donde todo había comenzado, pero esta vez no estaba esposada. Estaba allí para presenciar una ceremonia histórica. Patricia Morales, la defensora pública que había apoyado a Elena cuando nadie más lo hizo, estaba siendo juramentada como la nueva Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, con una plataforma de transparencia radical y reforma del sistema. Patricia puso la mano sobre la Constitución. «Yo, Patricia Morales Vega, juro solemnemente administrar justicia sin distinción de personas». Después de la ceremonia, Patricia encontró a Elena al fondo de la sala. «¿No tenías que venir?», dijo Patricia con una sonrisa cálida. «Sé que tienes misiones importantes. Me voy a desplegar en 2 días», dijo Elena. «Quería ver a los buenos ganar una vez más antes de irme». Patricia tomó la mano de Elena. «Salvaste cientos de vidas, Elena, no solo la tuya. Gracias a tu misión encubierta, 186 casos de sentencias corruptas están siendo anulados. 186 inocentes van a casa con sus familias». Elena miró el estrado donde Salinas había mentido sobre ella, donde Martínez la había juzgado. Los fantasmas se habían ido. «Yo no los salvé», dijo Elena poniéndose sus lentes de sol militares.
Lo hicimos juntas. El sistema solo funciona cuando la gente buena lucha por él. Se dio la vuelta y salió de la sala, sus botas de combate resonando rítmicamente contra el mármol. Salió al brillante sol de Ciudad de México, una guerrera que había librado una batalla en el frente interno y había salido victoriosa. El karma no solo había contraatacado, había limpiado la casa. Pero la transformación más profunda no estaba en los arrestos o las condenas. Estaba en algo mucho más fundamental que había comenzado a cambiar en México. 2 años después de la Operación Justicia Verdadera, como habían llamado los medios a la misión de Elena, el país había implementado lo que se conocía como el Protocolo Vinizá, un sistema de supervisión militar de casos sensibles que involucraran a funcionarios públicos acusados de corrupción o abuso de autoridad. El protocolo establecía que cualquier caso donde hubiera alegaciones creíbles de discriminación racial, corrupción sistemática o abuso de poder, sería automáticamente monitoreado por observadores del Ejército Nacional. Los funcionarios judiciales sabían que en cualquier momento, un acusado, aparentemente indefenso, podría ser en realidad un oficial militar de alto rango en misión encubierta. El miedo a la vigilancia había transformado radicalmente el comportamiento de jueces, fiscales y policías en todo el país. 3 años después, Elena había sido promovida a general de brigada, convirtiéndose en la primera mujer indígena en alcanzar ese rango en la historia del ejército mexicano. Pero para ella, el verdadero cambio no estaba en las promociones o los reconocimientos. El verdadero cambio estaba en las cartas que recibía cada día de jóvenes indígenas de todo México que le decían que habían decidido estudiar derecho, criminología o ciencias militares inspirados por su ejemplo. Una carta la conmovió particularmente. Era de una niña zapoteca de 14 años de Juchitán. General Elena, mi nombre es Rosa, y quiero ser como usted cuando sea grande. Mi papá dice que las niñas como nosotras no podemos ser soldados porque somos indígenas y mujeres. Pero después de ver su historia en las noticias, le dije a mi papá que las zapotecas sí podemos ser generales si queremos. Ahora él está muy orgulloso y dice que me va a apoyar para estudiar en el colegio militar. Elena guardó esa carta en el mismo escritorio donde había planeado la operación que había destruido la red de los Hermanos Unidos. Era el recordatorio perfecto de por qué todos los meses de infiltración, humillación fingida, los riesgos personales, había valido la pena. 5 años después de la confrontación en la sala de juzgado, el efecto Elena había transformado no solo el sistema de justicia, sino toda la percepción de las capacidades de las mujeres indígenas en México. La Academia del Ejército Nacional ahora tenía un 40% de cadetes indígenas. Las fuerzas policiales estatales tenían el porcentaje más alto de oficiales indígenas en la historia moderna del país. Y por primera vez, documentos oficiales del gobierno federal se publicaban rutinariamente en español y en las principales lenguas indígenas de México. 10 años después, cuando Elena fue nombrada la primera mujer indígena en dirigir el Estado Mayor Presidencial, el cargo militar más alto de México, su discurso de aceptación fue breve y directo. Hace 10 años, un comandante corrupto y un juez comprado pensaron que podían destruir a una mujer indígena porque creían que era indefensa. No se dieron cuenta de que atacar a una de nosotras significaba despertar a todas nosotras. Se dirigió directamente a las cámaras que transmitían la ceremonia en vivo por televisión nacional. A todos los jóvenes indígenas que están viendo esto, ustedes no son ciudadanos de segunda clase. No tienen que esconder quiénes son para servir a su país. No tienen que elegir entre el éxito y su identidad. Hizo una pausa, pensando en aquella mañana de noviembre cuando había entrado a un juzgado federal vestida como una simple maestra rural, y a cualquier funcionario que piense que puede abusar de su poder porque alguien parece vulnerable, recuerden que nunca saben con quién se están metiendo. La persona que están subestimando podría ser exactamente la persona que los va a destruir. La historia había demostrado que subestimar a una mujer indígena no era solo un error táctico. Era una sentencia de muerte para cualquier carrera corrupta. Elena había comenzado esa misión como una infiltrada, fingiendo ser víctima. La había terminado como la oficial militar más poderosa de México,
habiendo transformado para siempre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. La confrontación había durado menos de 3 segundos. Las consecuencias habían durado una década y seguían extendiéndose. 15 años después, cuando Elena se retiró con honores completos después de una carrera militar legendaria, regresó a su pueblo natal en Juchitán, Oaxaca. Pero no regresó como la joven que se había ido décadas atrás para servir a su país. Regresó como una heroína nacional, con una carrera que había cambiado para siempre lo que significaba ser indígena en México. En su ceremonia de retiro, miles de personas se reunieron en el zócalo de su pueblo. Había generales, políticos, periodistas y ciudadanos comunes. Pero las personas que más le importaban a Elena estaban en la primera fila, docenas de jóvenes zapotecas y zapotecos vestidos con uniformes militares y policiales. Eran la generación que había crecido, sabiendo que podían aspirar a cualquier carrera sin negar sus raíces, la generación que no tenía que elegir entre el éxito profesional y el orgullo cultural. En su discurso final, Elena dijo: «Cuando era niña, mi abuela me enseñó que los zapotecos han sido guerreros durante más de 3000 años. Hemos defendido nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra dignidad contra invasores, conquistadores y tiranos». Miró a los jóvenes oficiales en primera fila. Pero esta generación ha hecho algo que ninguna generación anterior pudo hacer. Han tomado las armas del opresor, las leyes, las instituciones, el poder del Estado, y las han convertido en herramientas de liberación. Señaló hacia el juzgado local, donde ahora una jueza zapoteca dirigía las audiencias en español y zapoteco. Ya no tenemos que pelear contra el sistema desde afuera. Ahora somos el sistema. Y ese sistema nunca más va a permitir que nadie sea discriminado por el color de su piel o el idioma que habla. Hizo una pausa final, mirando el mismo cielo bajo el cual sus ancestros habían jurado defender su tierra. La revolución más poderosa no es la que destruye, es la que transforma desde adentro, una persona valiente a la vez. La multitud estalló en aplausos que se escucharon por todo Juchitán. Pero para Elena, el sonido más hermoso no eran los aplausos. Era el sonido de niños zapotecos cantando el himno nacional en su lengua ancestral, sabiendo que podían ser presidentes, generales, cualquier cosa que soñaran, sin tener que cambiar una sola palabra de quiénes eran realmente. La historia había comenzado con una mujer que se negó a ser intimidada por un sistema corrupto. Había terminado con todo un país que había aprendido que la diversidad no era una debilidad que esconder, sino una fuerza que celebrar. Y todo había empezado en una sala de juzgado, cuando oficiales corruptos cometieron el error de subestimar a la mujer más peligrosa que jamás habían conocido. La mujer que no era una víctima disfrazada de guerrera, era una guerrera disfrazada de víctima, y esa diferencia había cambiado para siempre la historia de México. 20 años después de aquella confrontación que había durado menos de 3 segundos, Elena Vinizá, ahora retirada como general de división, se despertaba cada mañana en la misma casa donde había nacido en Juchitán. Pero el mundo había cambiado completamente alrededor de ella. Su pueblo, que una vez había sido marginado y olvidado, ahora era un destino de peregrinaje para líderes indígenas de todo el mundo. La casa donde vivía Elena había sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, no como museo, sino como símbolo viviente de lo que una persona podía lograr cuando se negaba a aceptar la opresión. Pero Elena seguía siendo la misma mujer sencilla que había entrado a ese juzgado federal hace décadas. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba café de Oaxaca y leía los reportes que le llegaban de toda América Latina sobre el efecto Vinizá, como habían comenzado a llamar al fenómeno de funcionarios indígenas alcanzando posiciones de poder en gobiernos de todo el continente. En Guatemala, la primera ministra de Defensa maya había implementado protocolos similares al protocolo Vinizá para prevenir la corrupción militar. En Bolivia, pueblos indígenas habían logrado representación proporcional en todas las instituciones del Estado. En Colombia, comunidades indígenas tenían sus propias unidades de fuerzas especiales que operaban con autoridad federal completa. En Brasil, Ecuador, Perú y Chile, organizaciones indígenas citaban constantemente la transformación de Elena de víctima aparente a líder supremo
como ejemplo de que el poder indígena podía ejercerse dentro de estructuras gubernamentales modernas sin perder identidad cultural. Pero el impacto más profundo se sentía en México, donde una generación completa había crecido sabiendo que una mujer zapoteca había dirigido el ejército más poderoso de América Latina. En las escuelas primarias de todo el país, los niños aprendían sobre la transformación vinizá junto con la Revolución Mexicana y la independencia, no como historia antigua, sino como un recordatorio de que el cambio social siempre era posible cuando las personas se negaban a aceptar la injusticia. El día de su 90º cumpleaños, Elena recibió una visita inesperada. Un convoy de vehículos militares llegó a su casa, pero no venían a arrestarla esta vez, venían a honrarla. Del vehículo principal bajó la actual presidenta de México, María Concepción Yurizar Mendoza, una mujer mixteca de 50 años, que había sido inspirada a estudiar ciencias políticas después de escuchar la historia de Elena cuando era adolescente. General Vinizá, dijo la presidenta, saludando militarmente, vengo en nombre del pueblo mexicano a agradecerle por cambiar nuestro país. Elena sonrió, pero su respuesta fue típicamente modesta. Señora presidenta, yo no cambié nada, solo me negué a aceptar que las cosas tenían que seguir siendo como eran. La presidenta se acercó y tomó las manos arrugadas de Elena entre las suyas. General, cuando usted tiró a ese comandante corrupto en esa sala de juzgado, no solo se estaba defendiendo la dignidad de todos nosotros, estaba diciéndole al mundo que los pueblos indígenas no somos víctimas por defecto. Elena miró los ojos de la primera presidenta indígena de México y vio en ellos el futuro que había ayudado a crear. Señora presidenta, dijo Elena, la verdadera transformación no fue que yo dejara de ser víctima para convertirme en líder. La verdadera transformación fue que México se diera cuenta de que nunca habíamos sido víctimas. Siempre habíamos sido líderes esperando la oportunidad de servir. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Juchitán, igual que habían brillado sobre sus ancestros zapotecos durante milenios, Elena se sentó en el mismo patio donde había planeado la operación que había destruido la red más corrupta en la historia moderna de México. A sus 90 años, no se arrepentía de nada, ni de los meses de humillación fingida, ni de los riesgos personales, ni de la decisión de contraatacar cuando la atacaron. Se arrepentía solo de una cosa: no haber actuado antes, porque había aprendido que cuando una persona se niega a ser víctima, no solo se libera a sí misma, libera a todos los que vienen después. La historia había comenzado con oficiales corruptos que pensaron que podían abusar de una mujer indígena porque parecía indefensa. Había terminado con una nación entera que había aprendido que las apariencias pueden engañar, que el poder real no viene de uniformes o títulos, sino de la negativa inquebrantable a aceptar la injusticia, y había demostrado que a veces la revolución más efectiva no requiere ejércitos o manifestaciones, solo requiere una persona que se niegue a ser silenciada, una persona que entienda que la verdadera fuerza no es la capacidad de destruir, es la capacidad de transformar. Elena había transformado no solo su propio destino, sino el destino de millones de personas que habían aprendido de su ejemplo que nunca tenían que aceptar ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Había demostrado que cuando alguien decide pelear por la justicia, no importa cuán poderoso sea el sistema corrupto que enfrenta, la justicia siempre encuentra una manera de ganar. Y esa victoria, conquistada en una sala de juzgado, hace décadas por una mujer que se negó a ser intimidada, seguía multiplicándose cada día, una persona valiente a la vez, hasta que la discriminación ya no tenía lugar donde esconderse en México. La transformación estaba completa, la revolución había triunfado, y todo había comenzado con una guerrera disfrazada de víctima, que había esperado el momento perfecto para mostrar quién era realmente. Cuando llegó ese momento, cambió la historia para siempre.